Vamos a comenzar a hacer la grabación del encuentro. En Chile hubo una transformación. Los estudiantes que comenzaron a realizar protestas y las mismas personas hicieron de que el presidente Sebastián Piñera hiciera algo que es totalmente histórico para Chile: la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente para que se redacte una nueva constitución en Chile. Chile tuvo un episodio de dictadura. Ustedes saben de que ellos tuvieron la dictadura de Augusto Pinochet. Y Pinochet hizo una constitución que, a pesar de que se formó mediante derechos humanos, ustedes saben lo que pasó durante el episodio de dictadura, y es por eso de que esa constitución va a recibir una transformación. Entonces, en la actualidad, nosotros tenemos que normas jurídicas, obviamente, pues la norma como tal, ellos tiene uno que saber por qué es necesaria la norma, por qué va a aparecer. Y nosotros tenemos que saber por qué se llama norma. La norma jurídica como tal, para todos nosotros, es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere los derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple se supone una sanción. Y para la sociedad es importante porque regula y establece los límites entre los derechos y los deberes. Ahora bien, si tenemos en el ordenamiento jurídico, ¿cuál es la norma superior en el ordenamiento jurídico colombiano? ¿Cuál es esa norma superior? Cualquiera puede contestar. ¿Cuál es la norma superior que tenemos? Y en cualquier otro estado, no solamente Colombia. Y ya lo acabamos de decir cuando estaba hablando de la introducción de Chile. ¿Una ¿Cuál es la constitución? norma jurídica? La Constitución es la norma jurídica superior por excelencia. Ninguna norma expedida por otro organismo judicial u otro organismo legislativo no puede pasar por encima de la Constitución. La Constitución es un acuerdo que se hace mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, que el pueblo, o como se denomina, nos denominamos nosotros, el constituyente primario, aprobamos un acuerdo para el cual nos va a regir como es. Esa es la norma jurídica relevante por excelencia. Obviamente hay otras leyes que obviamente están por debajo de la Constitución. Eso es lo que voy a explicar ahora con el modelo de la pirámide de Kelsen, que es la que nosotros tenemos como hecho la pirámide de Kelsen. ¿Cómo nosotros vamos a estructurar una norma jurídica? La norma jurídica se tiene que estructurar de la siguiente manera: la presentación, y la norma jurídica tiene una estructura. Tiene que haber un supuesto de hecho, una consecuencia jurídica para que sea una norma jurídica. El supuesto de hecho es la hipótesis de conducta que, si se produce, provocará una consecuencia. Y la consecuencia jurídica tiene como causal la subsunción o el caso particular de dependencia de una conducta humana en el supuesto de hecho normativo. Miren, voy ahora, estoy aquí precisamente en piscina y voy a traer a colación, por ejemplo, el supuesto de hecho dentro de lo que nosotros estamos hablando de un supuesto jurídico y
una consecuencia jurídica. Entonces les voy a leer un artículo y vamos a sacar de aquí cuál va a ser el supuesto de hecho y qué consecuencia jurídica tiene. Voy a hablarles de los siguientes comportamientos que son contrarios a la posesión y la mera tenencia de los bienes inmuebles. Este es el artículo 77 del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, o Ley 1801 del 2006, y dice así: son aquellos contrarios a la posesión y mera tenencia de inmuebles de particulares, fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública o social, bienes destinados a la prestación de los servicios públicos, lo siguiente. Aquí la norma te va a decir qué es o cuáles son los comportamientos contrarios. Estos son los supuestos de hecho. Primero, perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un inmueble ocupado ilegalmente. Segundo, perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble causando daños materiales o hechos que lo alteren, o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten vecinos. Instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas de edificaciones. Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o mera tenencia al titular del derecho. Esos son los supuestos de hecho para que se formen. ¿Qué es lo que está diciéndome la norma aquí? Óyeme, estos son los comportamientos contrarios a un bien inmueble o irrumpir en una propiedad privada. Y la norma te va a hablar de una consecuencia jurídica, que es lo que sigue. Quien incurra en uno de estos comportamientos antes señalados será objeto de aplicación de las siguientes medidas correctivas. Ahí se está hablando de una consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica es: te estoy diciendo, estos son los comportamientos contrarios, tengo que aplicar las siguientes sanciones. Entonces dice, numeral primero, restitución y protección de bienes inmuebles. Numeral número 2, que es el de la perturbación, reparación de los daños materiales. Tales servicios públicos, una multa general tipo 3. Y la numeral 4, la multa general tipo 3, la construcción, cerramiento y reparación o mantenimiento del inmueble y la restitución de la protección de los bienes inmuebles. Miren que la norma, cuando nosotros estamos hablando de la consecuencia jurídica, es que la norma te está diciendo, hay una consecuencia que yo necesito tener y tengo que sancionar. Y el supuesto de hecho es el comportamiento contrario. Ahora bien, nosotros no solamente tenemos el Código de Convivencia Ciudadana, el que nos enseña a nosotros, el que tiene motocicleta, el que tiene vehículo, o hasta los mismos peatones, también pueden ser sancionados porque tenemos un Código General de Tránsito. El Código General de Tránsito nos establece nuestro comportamiento dentro de las vías. En este caso, el que está manejando, el que está conduciendo, tiene una licencia, si no porta con ella, tiene una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. El que se pasa un semáforo en rojo, salarios mínimos diarios mensuales vigentes. No tener consigo, bueno, o no tener ya, porque ya como todo se digitalizó, el SOAT y la técnico-mecánica, si no la tiene vigente, tiene una sanción. Todo aquí en Colombia, la ley nace puesto de hecho y una consecuencia jurídica con el fin de darle cumplimiento a esta norma. Porque se da ese cumplimiento, entonces queda uno como un cabo suelto a la necesidad de amarrar o de disponer sanciones a través de las normas jurídicas al respecto de los temas trascendentales del comportamiento. Cada norma tiene que hacer un estudio previo. Ese estudio previo que hacen para poder generar en una norma, haga en un tránsito dentro del Congreso de la República, tener un estudio.
Es por eso que el Congreso, además de dividirse en Senado y Cámara de Representantes, cada uno de ellos se divide por comisiones. Estas comisiones realizan de los diversos temas que cada uno de su competencia debe realizar antes de llevarlo a la plena. En Colombia nosotros manejamos el mismo modelo de una pirámide que se llama Kelsen. Hans Kelsen fue uno de los, cuando comenzó la norma en Francia, cuando después de la Revolución Francesa, de la división tripartita de poder, estableció que en la alta cúspide tiene que estar la Constitución, que es la norma de normas. Después vendría la ley, pero una ley de segundo nivel que la emite el Congreso de la República. Después sigue como tercera de una norma de tercer nivel, es los decretos con fuerza de ley que emite la Presidencia de la República en ámbitos de competencia de ellos o en ámbitos de estados de excepción, como el estado que nos encontramos ahora mismo, que es un estado de emergencia social, económica, que ahora mismo tenemos un aislamiento selectivo hasta el día 31 de mayo. Entonces, el presidente, cuando se le acabe, ese tiene que declarar nuevamente la extensión de ese estado de excepción. Los actos de otras autoridades nacionales diferentes al presidente de la República según su jerarquía. En esto tenemos los decretos y las resoluciones que emiten autoridades, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, son los ministerios o los actos de autoridades nacionales diferentes al presidente de la República según su jerarquía. Tenemos en Colombia que existe un jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de fuerzas militares. O sea, el presidente concentra dichas funciones. Jefe de Estado, ¿por qué? Porque el jefe de Estado es el que nos representa a nivel diplomático internacional, que ahora mismo está delegando su función en el ministerio, en el ministro de Relaciones Exteriores, o lo que se conoce como el canciller. Tenemos que el presidente a nivel ejecutivo es la autoridad del jefe de gobierno como suprema autoridad del contencioso administrativo y que del cual él delega las funciones en el Ministerio del Interior. Que por eso es que el Ministerio del Interior necesariamente tiene que ser del partido de gobierno, porque al momento del presidente salir del país a cumplir funciones de jefe de Estado, el jefe de gobierno queda ante el ministro del Interior, porque la Constitución dice ante el ministro delegatario con funciones presidenciales. Y necesariamente el ministro que queda con esa función es el ministro del Interior. El Ministerio del Interior se encarga de a todos los asuntos del presidente de la República, porque él delega su función. Entonces, esos actos de esas autoridades también se encuentran dentro de la jerarquía según después del presidente. Después tenemos las ordenanzas departamentales, acuerdos distritales, actos del alcalde distrital, gobernadores dictados con fundamento en autorizaciones extraordinarias. Entonces, le traslado la pregunta a ustedes: ¿cuántos distritos tiene Colombia? ¿O cuáles distritos conoce usted? Colombia. Vamos a comenzar con pistas. Distrito turístico y cultural. ¿Cuál es ese distrito? Jóvenes, me extraña, geografía. Santa Marta. Santa Marta es un distrito, pero tiene otra denominación. Pero ¿cuál es el que acabé de decir yo? Ay, ay, ay. Cartagena.
Bogotá. Cartagena. Cartagena es uno de los distritos. ¿Cuál más? Bogotá, lo acabó de decir el compañero. ¿Cuál otro? Me extraña. Barranquilla. Tumaco. Medellín. Tumaco, muy bien. ¿Cuál más? Hubo dos. Buenaventura. Medellín. Medellín está en proceso como, como distrito de ciencia, tecnología e innovación. Medellín. Tenemos Cali, distritos Cali, Monpós, Riohacha, que fue reciente, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bogotá, Buenaventura, Tumaco. ¿Y qué diferencia hay entre otros municipios? Que al tener la categoría de distrito, los actos que emite el alcalde distrital también tienen fuerza en la jerarquía donde se encuentran las ordenanzas y los acuerdos distritales como las ordenanzas de naciones. Nosotros en Colombia manejamos los departamentos, los municipios y los distritos. Cuando te cuentan con categoría especial del distrito, no tiene que ver la autonomía o su forma de manejar los recursos públicos de sus administraciones. Pudieron verse dar cuenta ustedes acá que cuando la gobernadora decía hay toque de queda para el departamento del Atlántico excepto Barranquilla. ¿Por qué decía excepto Barranquilla? Porque Barranquilla es un distrito, el distrito especial industrial y portuario de Barranquilla no aplicaba las medidas de la gobernación. Caso contrario, Bucaramanga, que es la capital del departamento de Santander, a pesar que no es un distrito y es un municipio y es la capital, aplica todas las disposiciones de la gobernación de Santander. Esa es la gran diferencia. Bogotá es un distrito capital, pero además de ser distrito capital, es prácticamente un departamento dentro de Cundinamarca, porque ellos no dependen directamente de la gobernación de Cundinamarca. Nosotros en ciertos aspectos dependemos de la gobernación del Atlántico, no en todo, pero Bogotá es un departamento solito, no depende de nadie, porque es una categoría especial del distrito. Entonces, los actos que haga la alcaldesa de Bogotá aplican directamente al distrito de Bogotá, pero no tiene ninguna repercusión ni tiene que consultar ante la gobernación de Cundinamarca. Todos los referentes a Cundinamarca se encuentran en Bogotá, la capital. Y Bogotá empezó a formarse en la actualidad porque eran municipios que estaban pegados a la capital. Se anexaron como localidades de Bogotá. Fontibón, Engativá, Suba, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Bosa, Usaquén, Chapinero, La Candelaria. Todos esos eran municipios pequeñitos que se anexaron a la ciudad de Bogotá. Entonces, podemos ver que cuando La Picota, que queda en la localidad de Usme, ustedes llegan y finalizan en la avenida Caracas, llegan a la calle Primera y de ahí se transforma Primera Sur, Segunda Sur, llega hasta la 70 Sur. O sea, Bogotá es tan grande que eso tuvieron que hacer en los cambios de nomenclatura, adaptarlos a cada una de ellas. Cuando van a registrar inmuebles en Bogotá, obviamente yo pasé la novatada, porque era la primera vez que hacía eso. Bogotá tiene dividido el círculo registral en tres: norte, centro y sur. Norte en un lado, sur en otro, el centro en otro. Así pasa
con todos los actos jurídicos dentro de la misma Bogotá. Existen también divisiones propias, pero prevalece lo que emite la alcaldesa de cada localidad. Hay un alcalde. Aquí también hay un alcalde local, pero aquí prevalece lo del alcalde mayor. Que por ejemplo, las localidades como nosotros tenemos en Barranquilla, la localidad metropolitana, la suroccidente, la suroriente, norte, centro histórico, Río Mar, y se me escapa el nombre de otra, pero cada acto jurídico que hagan esos alcaldes locales prevalece el del alcalde mayor. En este caso, Jaime Pumarejo, que es el alcalde distrital de Barranquilla. Entonces, eso pasa como un control previo. Las ordenanzas que realice el mismo, el mismo consejo, en los acuerdos que haga el consejo, también prevalece ante las ordenanzas que realice la Nación del Atlántico, porque al ser nosotros el distrito, es un distrito especial, eso es lo que, de conformidad a la ley, se establece. Tenemos los actos ordinarios del gobernador o del alcalde distrital. Lo que nosotros estábamos explicando, lo reciente, que me adelanté un poco sobre ese tipo de ordenanzas y de los acuerdos distritales. El alcalde puede realizar dentro de su jurisdicción, puede realizar un decreto. Ese decreto tiene que aplicar en unas materias específicas. No puede un alcalde o un gobernador usar facultades para cercenar derechos fundamentales dentro de este área, siempre y cuando exista una motivación para poder realizar dicho acto ordinario. Les pongo un ejemplo. Aquí en Barranquilla existe un decreto de motocicletas de circulación. Ahora, se habla que en el territorio colombiano la constitución política te dice que tú tienes la libre circulación. El Código Nacional de Tránsito te dice lo mismo, pero le dan la facultad a cada municipio para regular el tema. Aquí en Barranquilla, pues obviamente hay un estudio técnico de seguridad, de que en el norte de la ciudad sucede demasiado floteo. Entonces, prohíbase un parrillero hombre desde X cuadrante hasta tal cuadrante, y eso es forma un acto ordinario. Otro acto ordinario del alcalde es la declaratoria de las medidas con el COVID-19 que ahora mismo les está facultando por estar en el estado. Que por eso regula el toque de queda, el cédula, las restricciones de los aforos permitidos y todas esas cuestiones que son ahora mismo actos ordinarios del alcalde porque él está cumpliendo una directriz del gobierno. El gobierno nacional, el presidente Iván Duque, emitió un decreto legislativo diciéndole a los alcaldes: yo soy el jefe, yo soy el encargado de regular todas las libres circulaciones. Le delego la función para que usted establezca los horarios dependiendo de la situación del COVID-19 en su localidad. Es por eso que Bogotá establecieron un sistema de cuarentena 4x3. Lunes a jueves de trabajo, viernes, sábado y domingo en casa. Aquí en Barranquilla implementaron ese toque de queda continuo desde el viernes hasta el lunes. Vale. Así en cada localidad del país. El presidente delegó la función. Eso es un acto ordinario de los alcaldes distritales y de la gobernación. Ahora, tenemos actos de las demás autoridades departamentales y del distrito según su jerarquía. Aquí en Barranquilla tenemos que el alcalde distrital puede delegar sus funciones a los secretarios. Los secretarios son aquellos funcionarios públicos dentro de su jerarquía
que pueden realizar todos los actos según el decreto distrital. Más que todo, este es otro tipo. Vamos a ver. Voy a nuevamente tomar la norma del Código de Policía. Ustedes van a escuchar esto. Es decir, el artículo 229 de la ley dice: las autoridades de policía podrán declararse impedidas o ser recusadas por las causales establecidas en disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo de los Los impedimentos o recusaciones serán resueltos por el superior jerárquico en el término. En el caso de alcaldes distritales, municipales o locales, resolverá el impedimento el personal municipal o distrital en el término de 2 días. Cuando se declare impedido el impedimento o recusación, conocerá del asunto el alcalde de la jurisdicción. Pero como es en este caso que las autoridades de policía que nos habla el código, establece de que el alcalde es una autoridad de policía. El alcalde es el comandante de la policía, el jefe dentro de la jurisdicción, y él delega la función respectivo a los inspectores de policía al secretario del Interior del distrito de Barranquilla. Y ese se encarga de que si yo, como abogado, manejo ante el inspector una recusación, un impedimento, vea, usted se encuentra en esta causal de impedimento, por favor envíelo al superior jerárquico, que en este caso el secretario del Interior, para que me resuelva dicha recusación o dicho impedimento, y él emite una resolución. Esa resolución es un acto jurídico válido que es emitido por la de otra autoridad diferente al alcalde, porque el alcalde delegó la función del secretario de gobierno y el secretario del Interior ciertas funciones que él tiene que cumplir como autoridades de policía, y es por eso que ese acto es totalmente válido ante la ley. Entonces también tenemos actos de consejos municipales, acuerdos municipales, actos de alcaldes dictados con fundamento en autorizaciones extraordinarias. ¿Por qué se encuentra consejo municipal y acuerdo municipal debajo de los demás del distrito? Pues obviamente la ordenanza departamental es de mayor jerarquía que un acto de un acuerdo municipal de otro municipio diferente a categoría de distrito. O sea, Soledad es un municipio del departamento de Atlántico, pero ellos tienen que cumplir las ordenanzas departamentales de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y los actos de los consejos municipales tienen que ser para competencia dentro del mismo municipio. Los actos ordinarios de los alcaldes, lo que pasa en Soledad, que puede decretar el pico y placa, el pico y cédula, todas esas cuestiones de normalización dentro de su. Y los actos de las demás autoridades municipales en su jerarquía, lo que son los secretarios de gobierno, los secretarios del Interior, el de salud, etc. Las normas jurídicas pueden clasificarse según si pueden ser sustituidas o no. Normas de orden público, de ius cogen o necesarias, o normas de orden privado. Las normas de orden público, ¿cuáles son? Pues estuvimos hablando de ellas como los códigos. Los códigos son normas de orden público. La ley 1801, que es la del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, es una de ellas. Tenemos también como una norma de orden público, Código de Procedimiento Penal. Otra, el Código General del Proceso. Otra, Código Contencioso Administrativo y del Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Una norma de orden público de obligatorio cumplimiento a nivel nacional. Y una norma de orden privado es, por ejemplo, en su institución educativa, un manual de convivencia.
El que se encuentre viviendo en una unidad residencial donde rige el régimen de propiedad horizontal, el reglamento que existe dentro de él es una norma de orden privado, porque a usted le dicen y le establecen la convivencia que tienen que tener en el. Por ejemplo, las personas que viven en un conjunto, los trabajos solamente pueden realizarse en horarios de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. De 12 a 2 está prohibido hacer trabajos. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué prohíben esas normas de orden privado que no se pueden hacer trabajos desde las 12 de la tarde hasta de 12 del mediodía al 2 de la tarde? ¿Por qué creen? Profe, por, como por comodidad de las otras personas, por el ruido, no sé. Obviamente, en este caso lo que habla de la comodidad es cierto. Entre las 12 del día y las 2 de la tarde, las personas están almorzando y van a hacer su siesta. Y eso es algo de perturbación o de molestia. Ya después de almuerzo, si quieras hacer todo y vuelven a hacer trabajos, automáticamente de ruido, de uso de taladro, de martillo, de todo eso. Eso es molesto. Ellos establecen el horario de que es así. Ahora, también establecen los horarios de uso de las zonas comunes como piscinas, gimnasio, sauna, turco, lo que tengan dentro del conjunto. El uso de los parqueaderos, en este caso si hay parqueaderos comunitarios, si hay parqueaderos para visitantes que no pueden estacionarse dentro del manejo, etc. Todas esas son normas de orden y esas pueden sustituirse o pueden modificarse en cualquier. Tenemos también el interés preponderante, si son normas de derecho público o son normas de derecho. Los códigos en Colombia son normas de orden público, pero a su vez regulan materias. El Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal, pueden regular relaciones de derecho privado. Y el Código de lo Contencioso Administrativo y el de Procedimiento Administrativo regula las materias de orden. Es por eso que en la clase del viernes que tuve un poco interesante porque uno de ellos, ¿qué pasa con el SMAT? ¿Qué regula al SMAT? ¿O qué pasa? Yo lo puedo hacer a través de una acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo preventivo constitucional. Pero cuando a ti te ataca el SMAT o te hacen alguna acción, obviamente tú puedes acudir usando el artículo 90 de responsabilidad del Estado a través de la jurisdicción de lo contencioso. Es una jurisdicción que regula la materia pública, o sea, todas las relaciones entre el Estado y nosotros los ciudadanos, que en este caso somos los particulares. Esa jurisdicción se encarga de esas materias. No es lo mismo yo solicitar una reparación directa de responsabilidad ante la jurisdicción civil cuando yo la solicito. Y eso viene de la parte histórica con el fallo blanco de Francia. El derecho administrativo es más que todo el derecho francés. Entonces se habla mucho de que esas normas de derecho público rigen directamente cuáles son el contencioso administrativo y hasta la misma Constitución, porque habla de derecho constitucional. Esas son normas de derecho público y de obligatorio cumplimiento de orden público que regulan todas esas. Lo civil y lo comercial, pues obviamente se regulan en estos códigos, pero son relaciones entre particulares, personas del común, donde el Estado no interviene dentro de esto. Eso es como cuando usted hace una escritura pública de compraventa ante otra persona. Usted va a demandar que le devuelvan la plata o le hagan la reivindicación. Allá el Estado no estuvo como testigo. Sí prestó la notaría, sí.
es entre acuerdos entre particulares que están regulados en la materia civil y en la materia comercial. Ámbitos totalmente diferentes. Tenemos también que son las normas de derecho común y las normas de derecho especial o leyes especiales. Para un momento. Bueno, chicos, me acaba de suceder una emergencia. Voy ahora a retomar la llamada en el celular porque debemos realizar un tema de un lote que tenemos nosotros aquí en Barranquilla y tenemos que suceder una emergencia. ¿Listo? Tenemos que, voy a cerrar desde aquí y me voy al celular para seguir atendiendo la diligencia. Entonces, voy a retomar. Bueno, listo. Entonces, nosotros estamos hablando de las normas jurídicas que tenemos que son de tipo relevante público y de un relevante privado. Entonces, nosotros estamos diciendo que las regulaciones comerciales que nosotros tenemos dentro del ámbito jurídico, si nosotros hablamos de que una casa, en manera de que es una escritura pública, sí, es un documento público, pero en este caso está regulándose una relación entre un particular. Entonces, ahí el Estado colombiano no interviene dentro de esa situación porque jurídicamente hablando, él me dice a mí, no, yo no tengo competencia. La competencia es de un juez civil porque se me está regulando un tema ordinario. Entonces, tenemos nosotros que la posesión de un bien inmueble, ¿quién la regula? Es una autoridad civil. El inspector es una autoridad administrativa, pero tiene jurisdicción civil. Entonces, si nosotros estamos hablando de la jurisdicción civil, tenemos que no lo puede regular no lo pueden regular dicho Estado, lo tiene que regular normas civiles porque persiguen son derechos reales. Entonces nuestro Estado colombiano pues ahí establece dentro de sus ámbitos jurídicos de las normas, nos establece que debemos hacerlo de esa forma. Si nosotros como Estado colombiano no tenemos reguladas esas relaciones con las cuales nosotros tenemos nuestra situación regulada ante un ente territorial, pues eso sería una locura. Entonces tenemos que si las normas son según dictadas para su totalidad o en determinada clase de personas. Vamos aquí, déjenme un segundo, compartir la pantalla de este lado, comenzar la transmisión. Bueno, entonces, si nosotros tenemos que en la clasificación de las normas jurídicas, tenemos que, según que sea una dictada en su totalidad o determinada por una clase de personas, tenemos una norma de derecho común y una norma de derecho especial.
Los códigos en este caso son de derecho común y unas normas que son especiales. Normalmente cuando se habla de normas especiales que no están reguladas dentro de los códigos, tenemos, por ejemplo, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo siempre nos establece, salvo leyes especiales. Las leyes especiales que nosotros tenemos es en materia, por ejemplo, la parte tributaria. Existe un estatuto tributario, pero como es una autoridad administrativa la que está manejando dicho parte de lo contencioso, en este caso tendría que ser regulado por la norma común, en este caso el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Pero como ella también es de algo tributario, hay una norma especial, que eso es lo que denomina la norma de derecho especial, que tiene que, además de tener el procedimiento que tienen que cumplir por una ley de derecho común, también tienen que hacer la norma especial. El código de policía, el que les acabé de leer, cuando estábamos hablando de los impedimentos y las recusaciones, en su artículo primero dice que todas las materias que son reguladas dentro del mismo código tendrán que ser, esa es la norma especial, pero realmente para sus procedimientos que no se encuentren regulados se encuentra como matriz el Código General del Proceso, es una norma de derecho común que aplica para todos los códigos que no encuentren el vacío jurídico, porque cada norma, cada jurisdicción tiene su código. Entonces, dentro de ese cumplimiento de todas esas normas, son las de derecho común y especial. Según el mandato que contengan, tenemos las normas que son imperativas, las prohibitivas y las permisivas. Imperativas es porque hay una sanción en caso de incumplimiento. Prohibitivas es porque prohíben ciertas acciones. Es como, por ejemplo, la prohibición de las armas. El monopolio de las armas es del Estado colombiano. Los particulares no pueden vender armas. Entonces, ahí es donde lo que se establece una prohibición. Permisiva es porque te permite realizar ciertas cosas, pero que están permitidas dentro de la ley. ¿Cuáles son esas? Las actividades comerciales. Las actividades comerciales que se tienen reguladas dentro de un marco jurídico. El derecho es el conjunto de las leyes, pero la norma jurídica es una norma en específico. Nosotros en nuestro estado colombiano manejamos aproximadamente más de 3.000 leyes que regulan diversas materias. 3.000 leyes, sí, 3.000 leyes. Pero dentro de esas mismas leyes hay reformas y hay todas las cuestiones, pero también tiene su validez. Cuando ya emite una operación cuando ya se deroga una ley, cuando ya no existe, ya no hay ordenamiento jurídico que la tenga. En la norma jurídica siempre mantiene un juicio hipotético, categórico y disyuntivo. El juicio categórico de una norma es cuando, aunque parezca paradójico, antes de la realización de los supuestos, toda norma empieza por hipotética. ¿Por qué? Porque se supone que yo, como norma jurídica, voy a regular una materia que, a bien no existe regulación, o a bien que tenga la regulación, pero resulta que esa regulación me hace falta tener el vacío. Eso es como nosotros en Colombia tenemos el Código de Tránsito. El Código de Tránsito usted le establece ciertas cosas, ciertas causales, como por ejemplo ahora con el asunto de la ley antitrámite establecieron el tema de la caducidad de las licencias. Las licencias de vehículos particulares en edades entre 18 a 60 años son de 10 años. Entre 60 a 70 años son de 5. Entre 70 a 75 años es de 3 años. Y cuando son mayores de todas esas edades es de 1 año cada vez que se realizan en las licencias. En el sector público, las licencias de servicio público para prestación de este servicio son de cada 3 años la limitación de las licencias. Entonces, son cosas que yo regulo, listo, yo sé que tengo que regular dicha materia. Lo mismo pasa cuando le realizan la inmovilización del vehículo por estar en estado de embriaguez y le aplican una pena máxima de cancelación de la licencia y el pago de la multa.
y todo lo referente a la parte penal. Y entonces ese reporte que usted tiene lo pueden hacer hasta a nivel internacional para el uso de las licencias de conducción. Y es disyuntiva porque al desconocer el valor ontológico a la norma secundaria, resulta que es el deber jurídico y la facultad de esta para corregirla. Entonces, nuestro ámbito jurídico es que estas normas, para poderse convertir en disyuntiva, es que vaya contraria a la norma superior, como es en este caso la Constitución política. Toda norma que ustedes vean que vaya contraria a la ley, automáticamente tiene que solicitarse un juicio de inconstitucionalidad para solicitarle a la Corte Constitucional la no aplicación de esta norma. Entonces, aquí como nosotros tenemos el ejemplo, la norma tiene que tener una sustancia y accidente para ser categórica, una casualidad y una dependencia en la parte hipotética y una acción recíproca para ser disyuntiva. Entonces, la acción recíproca que nosotros tenemos para el elemento disyuntivo, o sea que cuando hay una contradicción de las normas jurídicas e incompatibilidad entre otras normas, es necesario solicitarle a la Corte Constitucional: señores Corte Constitucional, esta norma en las leyes, como por ejemplo el Código de Policía, que es una norma ordinaria, reguló el tema de la protesta social. La protesta social se habló en la sentencia C019 del 2009, del 2018, perdón, donde se establece de que la libre protesta no puede regularse en una ley ordinaria y que tiene que ser regulada por una ley estatutaria, y que estos derechos fundamentales no pueden suprimirse, no pueden suspenderse en el desarrollo de los estados de excepción. Cuando nosotros hablamos de los estados de excepción, que estuvimos hablando la semana pasada, Colombia ahora mismo maneja 3 estados de excepción: el estado de guerra, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia. Ahora mismo estamos dentro del estado de emergencia por el tema del COVID-19, y ahí empiezan a hacer las regulaciones diferentes. Que por eso que cuando se estuvo hablando de que un tribunal dijo que no deberían salir a protestar, que estaban suspendidos todos los permisos, pero es que realmente ahí llevó contrariando a la jurisprudencia, que es un concepto de una alta corte, que la alta corte, cuando te emite un concepto general, no puede sobrepasarse de él. La norma, para que sea válida, nosotros estamos hablando de que hay una competencia formal, un procedimiento, una competencia material. La competencia formal es que la expida un órgano creado para tal fin, como es en este caso el Congreso de la República. El Congreso de la República de Colombia es el único que puede emitir las leyes. Es el órgano competente para poder hacerlo. Caso de las normas de los decretos ley que puede realizar el presidente de la República en uso de facultades que le otorguen el mismo Congreso y la misma norma. El procedimiento requiere de que se observe un procedimiento establecido para la creación de las normas, porque en Colombia existen varios tipos de normas. Y la competencia material es que no solamente estén vinculados a un sujeto normativo y a un procedimiento y a una aplicación en particular. Colombia tiene 3 tipos de ley, más que todo la ley marco, las leyes ordinarias, las leyes orgánicas y las leyes estatutarias. La ley marco regula materias específicas como hacienda pública, el manejo del crédito, de las aduanas, el referente a la actividad financiera. La ley orgánica es que organiza una entidad, y una de las más importantes que existe en Colombia es la ley estatutaria. Esta ley nace con respecto a la regulación de derechos fundamentales, que por eso que a la hora de regular un derecho fundamental, el Congreso de la República realiza todo el procedimiento y tiene que hacerlo en una legislatura
para emitir una materia con respecto a una ley fundamental, a un derecho fundamental. Cuando el Congreso la termina, tiene que enviar directamente a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional realice el juicio de valoración constitucional si esa ley se acoge a lo establecido. Cuando la Corte Constitucional emite el juicio y dice, esta ley se acoge, vaya, sanciónese, señor presidente. Como el caso de la JEP, la Ley de la Justicia Especial para la Paz, que es una ley estatutaria que el presidente envió objeciones, pero la Corte Constitucional dijo, no señor, no hay ningún tipo de objeción porque se acoge a la Constitución. La Corte Constitucional tiene la obligación de revisar dichas normas para poder establecer cuáles son de manera exequible e inexequible o de aplicación inmediata o de no aplicación. Y en el Congreso se establecen un tipo de mayorías para dicha aprobación. Como por ejemplo, tenemos que hay una mayoría simple. Las decisiones se toman en mayoría simple con los votos de los asistentes y es utilizada en todas las decisiones que se someten a votación, con excepción aquellas de las cuales la Constitución exige otro tipo de mayoría. Una mayoría simple para la aprobación de una norma por ordinaria para poder aplicación. Por ejemplo, la exaltación del distrito de Barranquilla en sus 210 años, por ponerles un ejemplo. Eso es una norma que se necesita con una mayoría simple. La mayoría absoluta es la decisión que se adopta con los miembros cuando hay un quórum de la mitad más uno de los votos. Y por eso son para los reglamentos del Congreso reformas constitucionales. Ahí vienen los de allá de esa cuestión. La mayoría de ellos, de las reformas constitucionales, los reglamentos del Congreso, las normas del plan de ellos y el plan de desarrollo. Hay normas que, por ejemplo, para los actos legislativos que puede hacer las reformas el Congreso de la República, necesariamente tienen que ser regulados y tienen que tener la mayoría calificada de la mayoría absoluta, que es la de la mitad más uno de los votos, que tenga el quórum. Si no tiene quórum para la aprobación, obviamente, como ha pasado con distintas normas, se hunde dentro del Congreso. Y la mayoría calificada, que es la mayoría que se tiene, además de la mayoría de la mitad más uno de los votos, tiene que tener una mayoría calificada de 2/3. Esa mayoría calificada de 2/3, que puede ser para la reforma y aprobación de leyes que concedan amnistías o los indultos. Y hay otra mayoría que es una mayoría especial que representa las 3/4 partes de los votos de los integrantes del cuerpo colegiado, que son para la autorización de viajes a los parlamentarios al exterior con dineros de la nación. Por ejemplo, se constituye una comisión accidental para enviar a los congresistas de Colombia a comisión a la Unión Europea. Entonces, no es necesario que tenga la mayoría calificada para poder aprobar dicho recurso, para que, listo, apruébese la ida de los congresistas. Para el presidente de la República concederle la licencia o permiso para poder él realizar un viaje al exterior, esto tampoco necesita una mayoría calificada. Entonces, ese tipo de normas que tenemos en Colombia se van a desarrollar ahora dentro de la próxima clase, cuando nosotros hablamos de las fuentes del derecho que nosotros tenemos dentro de nuestro país. Las fuentes del derecho que nosotros es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Podemos desarrollar dentro de nuestra misma, cómo nosotros como ciudadanos podemos aportar a la creación de las leyes. Entonces, chicos, hasta aquí pues es el material que se puede realizar con respecto a la clase de hoy sobre la norma jurídica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Bueno, listo. Entonces tenemos que en la plataforma para la segunda semana tenemos una actividad. La primera actividad que ustedes van a realizar, que es una actividad muy fácil y sencilla, yo les coloqué unas normas. Las normas me van a indicar cuál es el objeto de ellas. Por ejemplo, tenemos la ley 1437 del 2011. La ley dice, por medio de la cual se crea el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Entonces,
Eso es lo que ustedes van a colocar con respecto a las normas. Son como 5 o 6 si no estoy mal. Y hay un cuestionario previo, que es una evaluación cortica de unas 5 preguntitas, donde ustedes van a tener la relación de las normas de primer, segundo, tercer nivel con respecto a lo que nosotros explicamos de la pirámide de Kelsen. Entonces, en esos momentos, como dejamos que con todo lo que está sucediendo en la ciudad de Barranquilla, que hay tiempo de lluvia en la mayoría de los sectores, les recomiendo por favor que comencemos a realizar las actividades. Cualquier duda que tengan, pues me la hacen llegar. Yo con mucho gusto. El cuestionario tiene 2 intentos. Si usted llega a fallar en el primer intento, él le puede dar las respuestas con error. Obviamente, yo voy a hacer una ponderación de que usted, si usted contesta el cuestionario correctamente a la primera, magnífico, entendió, realizó todo lo respectivo, hizo la investigación. Pero si usted no lo hizo y perdió y hace nuevamente, yo le hago una ponderación de los mismos cuestionarios de todo lo que realizó. Para mí no hay ningún inconveniente que ustedes me digan, bro, pero es que hay una cuestión que no entiendo. Yo les vuelvo nuevamente a explicar, les realizo la atención personalizada, como se lo hice ver a todos ustedes los que me preguntaron, así como me preguntó Dominic el sábado, yo le expliqué, vea, esto es así. Cada uno puede escribirme a mí, lo mismo Manuel me escribió, yo también le contesté, pueden decirles a ustedes, los compañeros, dar fe de hecho, ¿cierto? Manuel y Dominic. Cierto, profe. Ok, bueno, entonces cualquier duda que tengan, pues obviamente me la hacen saber en el WhatsApp, yo estaré respondiéndoles y les digo, bueno, aquí tenemos esta cuestión, yo les puedo hacer una orientación. Esa dirección que le mandé, entréguesela por favor directamente a Ángel, cópiala en un papel y se la entrega directamente a él cuando venga bajando de allá, del barrio, del pueblo, del lote. Entonces tenemos que esa cuestión, tenemos desarrollado nuestro marco jurídico. Es allá. Yo creo que eso es después de después de la ladrillera. Sí. Entonces tenemos que esas cuestiones, pues, yo les puedo asesorar, yo les puedo decir, bueno, esto se puede hacer de esta forma y me lo hacen saber. Cuando empiecen a realizarlo, y si el intento, después de los 2 intentos que hizo, lo perdió, bueno, yo le hago un chance y le coloco, bueno, listo, entonces yo puedo habilitar nuevamente el examen para que todo el mundo lo empiece a hacer en borrón y cuenta nueva y yo les establezco cuáles son las respectivas reglas sobre eso. Son 5 preguntas, tiene 30 minutos para contestar. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Entonces, ¿tienen alguna inquietud adicional antes de cerrar la llamada? No, nada, profe. Ninguna de mi parte. No, profe. Bueno, listo. Entonces estaré atento al grupo de WhatsApp donde cada uno de ustedes me va a escribir las dudas que tengan. Necesito que por favor los que no han realizado la actividad, hay uno que me preguntó que por qué me aparece sin calificar, es porque todavía no he revisado, porque el plazo que les di era hasta ayer, pero hay muchos que todavía no lo han realizado. Entonces, por favor, les agradezco los que no han hecho esa realización, que no lo han hecho, por favor lo realizan para yo poder comenzar a calificar y ya decir las respuestas a cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, chicos, muchísimas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Todas las cuestiones por WhatsApp. Ya pasé donde estaba Entonces ya saben, todo por WhatsApp para poder entrar. Stock Caribe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Bueno, hasta profe. luego. Stock Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hay unos Gracias. Ok, profe, gracias. Bueno, bien.